Yo te digo. Quali Tonali. Quali Tonali, David. Qué gusto me da volverlos a ver. Y vamos, y seguimos esta parte de historia del pensamiento científico y volvemos a platicar sobre esta parte del positivismo, esta parte en donde el siglo XIX empieza a surgir. ¿Qué te queda de impresión de este siglo XIX, estimada Marta? Pues realmente está comprometido por como varios pensadores y varias maneras de tener el, el pensamiento eh, y cómo se obtiene el pensamiento. Entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención es de las tres personas que estudiamos ahorita, que no nada más son filósofos y estudian el pensamiento, sino que también tienen muchísimas otras aportaciones como en economía, política, matemáticas. Entonces son personas que son como muy, pues yo lo veo como muy completas porque no solamente ven la vida o tratan de explicar algunas situaciones a través de la filosofía, sino como también como Poincar o Poinquere, o no sé cómo se pronuncia, que Poincaré. también lo explica como a través de las matemáticas o la geometría y cosas. O sea, siento que es como muy interesante que tengan tantas habilidades, más cuando ahorita realmente casi todas las personas se dedican solo a una cosa, ¿no? Entonces ellos sí se dedicaron a varias y eso lo encuentro muy admirable. Yo también encuentro admirable esta parte del pensamiento donde encuentran que todo tiene que ser holístico, es decir, hay que conocer de muchas cosas para poder hacer un pensamiento más, no sé si más equilibrado o más dirigido. Lo que sí es que estas personas son admirables y las conexiones entre ellas son sensacionales. Entonces, ¿qué les parece si empezamos aquí con el chismito y le pedimos a Sofi Díaz, si fuera tan amable, de platicarnos un poquito de chisme acerca de este gran pensador que es John Stuart Mills, que además estaba más loco que Marcela Pérez, ¿no? Entonces, pero tiene una vida fabulosa. Marta, ¿nos quieres platicar qué onda con la vida o el chisme? A mí me encanta esta parte del chisme de John Stuart Mills, o el que quiera puede levantar la mano si es que alguien quiere platicar al respecto, puede levantar la mano y saltarse la lista negra. Sí, venga, venga Marta. Digo, venga Sofía, perdón. Ah, ok. Bueno, John Stuart Mill fue británico, nació en Londres en 1806, al principio del siglo XIX, y murió en 1873 en Avignon, Francia. Él fue filósofo, economista, politólogo, y en donde tiene más impacto es en la cuestión de la economía, que él es el que propone el liberalismo como un método de economía, en donde el liberalismo es esta forma de actuar en la economía, en donde se deja por un lado al gobierno y se pretende que el mercado funcione libremente. Entonces de ahí surge el liberalismo. Entonces la empresa privada se diferencia de lo público y bueno, esta forma de economía tiene tanto impacto que se ha ido transformando hacia lo que comprendemos el día de hoy como neoliberalismo y hasta el gobierno de hoy como postneoliberalismo. Entonces, creo que John Stuart Mill en lo más importante que actuó fue en la economía, pero también fue filósofo, político y en la filosofía tuvo un impacto importante en la ética como un defensor del utilitarismo. Buenísimo. Eh, Nos hablan de que tuvo una vida difícil como en su infancia porque su padre, que era James Mill, acompañado con Bertrand Russell, tenían la intención de crear a un niño prodigio y este niño prodigio tenía que estar estudiando todo el tiempo, en todo momento, textos tan importantes, tópicos tan importantes como la economía, la política, la filosofía, el derecho, y entonces no tenía mucha relación con los niños de su edad y con las cosas que se supone hacen los niños de su edad.
Entonces, recordemos este fenómeno de Bertrand Russell, en donde habla de la nueva escuela, en donde las nuevas escuelas son prácticamente visionarias, porque la nueva escuela, el que los guiaba era el propio padre. El padre era el que los guiaba, justo como ahora, en la época de la pandemia, los papás fueron los que estaban metidos con ellos, haciendo que fuera una educación más personalizada. Pero sí tiene sus efectos adversos el haber sido educado por su propio padre. No sé qué pienses al respecto, estimada Paloma, de esta línea de crecimiento que tiene el filósofo Mills. No sé si alcanzaste a leer un poquito de este chisme sobre su vida. Pues la verdad me vengo enterando como hoy. No te preocupes, puedes pasar sin duda. Ok. Sí. José Antonio Jacome, platícanos, cuéntanos un poquito de esta historia que tenemos aquí enfrente, ¿no? De cómo ¿alcanzaste a leer algo? Pues un poquito de lo que está aquí en la diapositiva, algo que hizo en 1824 cuando en la aparición del Western Rite, Right. órgano de transmisión de las ideas filosóficas radicales, y también que fue uno de los primeros escritores que publicó en las páginas diarias del Travel y del Morning, a grandes rasgos. Y lo que está en la diapositiva, en 1823 ingresó a la Compañía de las Indias Orientales como jefe de las oficinas para relaciones con los estados indios, y fue activo políticamente hablando en la defensa de las causas de la abolición durante la Guerra Civil en Estados Unidos. Pero qué pensador, ¿no? No sé qué pienses, Paloma, Paloma Mateu, ¿qué es lo que piensas de este pensador que ahora ya se dedica a los diarios, ya empieza a pensar en los medios, empieza a tener una visión en economía, empieza a tener una visión en ética, empieza a platicar sus ideas filosóficas? A mí me encanta por el asunto de hablar del feminismo. Marta Elda Brito, adelante. Yo también tendría como un comentario acerca de su educación, porque sí se me hizo como muy, pues impresionante que su papá le pusiera a estudiar hebreo y latín y todo como a los 4 años, así como 3 años de edad, y a esa edad ya como hasta cierto punto moldeándolo para lo que sería en un futuro él conforme a sus contribuciones, y yo creo que eso tiene como un gran impacto sobre la persona que creció a ser, ¿no? Entonces sí, eso sí también me impactó conforme a su educación. Bueno, ahora eso resultaba impactante en ese entonces, Marta, pero ahora, por ejemplo, a los niños en Pre-First ya hablan inglés, hay muchos que ya empiezan hablando inglés, en escuelas francesas tienen que hablar francés a los 7 años, tienen que hablar 3 idiomas a los 12 años. Entonces, para ese entonces, las ideas de Bertrand Russell sobre la educación parecían revolucionarias, pero hoy es peccata minuta. O sea, ya los niños los ves en la calle y te cuentan el 1, 2, 3, 4, 5 sin problema alguno, ¿no? Donde ya estamos pensando sobre esta educación, sobre abrirnos a otros lenguajes para abrir los ojos, ¿no? No sé si el que quiera hablar, Paloma, si gustas hablar, nada más levantes la mano y listo, yo les doy la palabra, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención este fenómeno que habla sobre los aspectos éticos del utilitarismo. Todavía no estoy seguro si este fenómeno del utilitarismo en la parte de ética, qué es lo que yo haría con respecto a jalar o no jalar la palanca. Pero cuéntanos, Ricardo García, ¿tú qué fue lo que leíste sobre este asunto de John Stuart Mills como eticista? Pues más bien de lo que leí de él fue su aporte a la ciencia, que fue en su libro A System of Logic. Y en ese libro él habla sobre el modelo de Covering Law,
Y ahí está interesante porque dice que o sea, el método científico es la ley por la cual se descubren otras leyes. Y él habla de que justo en el mundo natural lo que hace la ciencia es descubrir leyes que rigen el mundo. Y a través de este modelo, él describe que o sea, él pone al método científico como una ley para descubrir las leyes naturales. Eso se me hizo, yo creo que ese fue como su aporte más importante al mundo de la ciencia y Y, y se me hizo muy, que muy tiene, y que importante. tiene que ver con, Ricardo, Ricardo, ¿Mande? tiene mucho que ver con esto, con este asunto ya más mundano a lo que hacemos los médicos. ¿Tú qué piensas? ¿No? Creo que ¿Tú qué opinas de este apartado de ese libro? O sea, de esta parte que leíste del libro. respecto al, no sé, creo que ya o sea, lo que pienso es eso, que se me hace que su aporte más importante fue describir el método científico como una ley necesaria para descubrir las otras leyes. Creo que se cortó un poquito, tal vez no escuché bien la pregunta. Está inestable un poquito el internet. Ese aporte que tú estás mencionando, ¿qué Ajá. importancia tiene para la práctica clínica que tienes hoy en día? Pues le da la importancia al sistema de método científico para descubrir algo. Entonces, justo es como nosotros le damos la importancia, por ejemplo, cuando se está practicando medicina general al método de la historia clínica para descubrir tal vez la enfermedad que tiene el paciente o hacer el diagnóstico de la enfermedad que tiene el paciente. Y lo tenemos ya establecido y canonizado que así es como se va a descubrir cuál es la enfermedad que tiene el paciente. O sea, se le da la importancia a seguir al método para descubrir qué es lo que tiene el paciente. Cabe mencionar que poco tiempo después que sale publicado el libro, los médicos con una clínica supervisada, en donde la única manera de llegar a tener el conocimiento científico era Oye, el de único, llegar no a se tener un escucha diagnóstico bien. apropiado. Entonces, estas Está, historias clínicas que hacemos nosotros tienen mucho que ver por desde... ¿Sí, Ricardo? Sí, se cortó entonces, mucho, doctor. gracias. Pero platiquemos un poco, ¿sí? Sí, casi no se escuchó. Se cortó todo. Sí. Oh, vamos a tener que quitar un poquito, Hola, hola. Hola, hola, hola. A ver ahí, ¿qué tal están? Voy Ahí a se parar mi oye video mejor. a ver si Cortó mejora. mucho. Claro. Sí, a ver ahí, Ya ahí se oye bien. ahí, Caro. José Antonio. Sí, ahí se oye bien, Sí, Ricardo. Sí. sí, Bueno, Ricardo, tú lo que nos estabas diciendo es ¿sí? Ahí estamos. Hola, hola. Sí, lo Hola, oigo. hola. Ricardo, ¿estás? Sí, ¿se oye bien? Sí. Ahí está. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces, habíamos acordado cómo con el método científico era la manera como íbamos a llegar al conocimiento de las demás leyes. Y entonces, lo que yo les quería platicar era esta circunstancia que sucedió en ese mismo siglo con respecto a las historias clínicas. Las historias clínicas nacen en el mismo sentido que Stuart Mills hablaba de que se requería tener un método para llevarlo a cabo. Entonces, cambia la connotación de hacer una historia clínica sin ningún orden para empezar a tener este orden en la historia clínica que lleva antecedentes. Bueno, nosotros ya le pusimos algunas cosas como antecedentes personales no patológicos, pero él hablaba de hacer la historia clínica muy ordenada, de cuándo empezaba a tener la enfermedad y que el lenguaje fuera una de las particularidades más importantes que llegara a tener este asunto. Entonces, sí, John Stuart Mills para la medicina cambió muchísimo
la forma de ver. Pero platiquemos un poco, Fer Aróstico, un poco sobre Mills en el campo de la ética. Si quieres leer un poquito la diapositiva, ¿puedes leerla, Fer? Sí. Sí. Pues hablando aquí en cuanto a la diapositiva, dice que en el campo de la ética defendió una suerte de matizado utilitarismo en el que pueden entreverse influencias de Bentham y en el que introdujo una constante preocupación por incluir en el concepto habitual de utilidad las satisfacciones derivadas del libre ejercicio de la imaginación y la conciencia crítica. Ok, si quieres hasta ahí, Fer. Entonces, ¿qué es lo que te trae a tu mente este concepto de utilitarismo? Pues bueno, pensando que Mill fue el segundo más importante en este campo del utilitarismo, por su libro y por todo, lo que se me viene a la mente es el beneficio. Él siguió ese mismo camino que al decir el utilitarismo es el mayor beneficio al mayor número de personas. Ok, ¿qué piensas tú hoy en día de esta práctica? ¿Cuál es tu pensamiento de esa práctica hoy en día? Vamos a pensar en COVID-19. ¿Tú crees que todavía se sigue utilizando o ya no se utiliza? ¿O ya le ponemos vacunas al mejor postor? ¿O qué hacemos ahora? Sí, Ricardo levantó la mano. Venga, Ricardo. Pues sí, yo creo que se aplicó completamente durante toda la pandemia, tanto para el uso de ventiladores como para el uso de vacunas, ¿no? Intentar Uso dar de el mayor ventiladores, beneficio uso de vacunas, a quién quienes se más. quedaba en las casas, ¿no? Entonces, Exacto. se empezó a hablar de este concepto. Es decir, es un concepto que todavía en muchas de las ocasiones lo podemos leer. Pero Fer, ¿nos recuerdas qué es este concepto del utilitarismo? Con la foto que está ahí puesta. Creo que es una foto que es muy común para hablar del utilitarismo. Pues sí, en mi concepto es más o menos lo que mencionaba, que es tomar la decisión con el mayor beneficio al mayor número de personas o que los haga más felices al mayor número de personas. Ok, bueno, pues entonces todavía hay sus controversias con respecto a este tema del utilitarismo. No queda muy claro si mataría uno a una persona o vas a matar a la mayoría, ¿no? O no es que las mates, sino que tienes que tomar una decisión de a quién salvas. Entonces, sin embargo, viene este fenómeno que tiene que ver también con fenómenos económicos, tiene que ver con fenómenos de que los bienes no son infinitos. Entonces, el hecho de que los bienes no son infinitos hace que uno tenga que tomar decisiones. Y entonces, Víctor, ¿nos podrías leer sobre las principales tendencias? O sea, ¿qué pasa con este movimiento de positivismo que nos había platicado Ricardo García sobre el positivismo que tenía Auguste Comte y cómo se desmarca completamente de Hamilton con su parte de utilizar más la intuición? ¿Leíste algo al respecto, Vic? Sí. Bueno, ahí dice, sobre las principales tendencias filosóficas de su tiempo, se manifestó a favor del positivismo de Auguste Comte y contrario al intuicionismo de Hamilton. Entonces, John Stuart realmente se basa en las teorías de Auguste Comte, que es el que vamos a ver después, y él propone la teoría del positivismo y la sociología científica, en donde, bueno, lo que hace es como un pensamiento positivo, en el cual... Con positivismo, ¿qué es lo que te suena? ¿Positivo o cómo? Sí, o sea, es como una teoría en la que tus acciones deben de ser siempre como hacia una situación que vaya mejorando tu vida o tus acciones. No, creo que no habla de ese positivismo. ¿Tú qué piensas de estos, Sofi, por favor? ¿Tú qué piensas de estos aspectos de qué es el positivismo? ¿O qué esta nueva corriente, qué es lo que hace? El positivismo es lo que podríamos nosotros llamar hoy las ciencias duras. Entonces, es aquella
propuesta de seguir un método científico y de seguir el empirismo para aproximarse a la realidad. Entonces, habla sobre cómo la biología, por ejemplo, o la química, siguen métodos muy particulares, muy estandarizados para aproximarse a lo que es, según ellos, la verdad, ¿no? Según lo que la ciencia marca. Algo muy importante en el positivismo y que después ya lo retoman los posmodernos es lo del orden del discurso. En el positivismo, la principal cuestión es la experiencia, y la experiencia va construyendo sobre un orden del discurso. Esto ya me estoy adelantando como 200 años, ya estoy hablando con Foucault, en donde la experiencia construye la verdad. Entonces nosotros pensamos que las células existen porque la experiencia de todo lo que el orden positivista ha ido construyendo nos hace pensar que las células existen, aunque yo no he visto, bueno, sí, ¿no? En el microscopio y todo, ¿no? Pero cualquier transeúnte no ha visto una célula en su vida, ¿no? Bueno, también el huevo. Creo que el ejemplo de la célula no es el mejor ejemplo, pero por ahí va mi idea, ¿no? Entonces, el positivismo es esta cuestión de las ciencias duras, las ciencias con experiencia, con método científico. Positivismo quiere decir que lo que yo esté platicando, lo que yo esté diciendo tiene que tener un trasfondo derivado de la investigación. O sea, no es ser positivo de únete a los positivistas, sino tiene que ver con estos aspectos científicos. Ricardo. A mí como que lo que encontré y que resume mucho del positivismo y me gusta mucho es el hecho de basarse en hechos, que esos hechos precisamente son resultado de las investigaciones, o sea, a partir de eso se declara como un hecho, pero el punto es basar tu forma de pensar y basar tu forma de actuar conforme a hechos y no conforme a teorías, no teorías científicas, pero teorías en cuanto a cosas que no están comprobadas. ¿Y qué tal? ¿Y qué te parece, estimado David? ¿Qué te parece este cambio de paradigma en donde ya no quiero dedicarme a la intuición, sino quiero dedicarme ahora al positivismo en los aspectos corroborados y comprobados? ¿Tú crees que eso tenga que ver con la práctica clínica que tú conoces? ¿Con la práctica clínica diaria? O sea, este cambio del médico que, ay, pues bueno, pues en mi experiencia. Sí, desde luego, porque, bueno, hacen mención justamente de que toda esta información derivada de esa experiencia sensorial, pues va a ser interpretada a través de la razón y la lógica. Y a través de estos dos conceptos se va a construir lo que es toda fuente de conocimiento cierto. Sin embargo, algo ahí hacen mención de los datos verificados que los mencionan como hechos positivos, en donde comentan que este conocimiento recibido a través de los sentidos como evidencia empírica, por lo tanto el positivismo inicialmente lo basan en este empirismo, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo se tiene que construir de manera sólida. Pero ojo, que muchas de las ocasiones a nosotros nos tachan de empíricos en algunas cuestiones, pero el empirismo no es malo. El empirismo no es esta circunstancia de que ser empírico significa que no te guías por ninguna cuestión o eres intuicionista, sino significa que estás organizando el pensamiento para poder comprobarlo de manera posterior. Ahora, hablan aquí también, estimada Paloma, si quieres ayudarnos a leer sobre sus trabajos sobre la lógica. Si quieres, ayúdanos a leer en lo que más o menos le echamos un poco más de fósforo al cerebro, ¿no? Y a ver si se nos prenden algunas ideas. Sí, bueno, sus trabajos sobre lógica y metodología de las ciencias revistieron gran importancia en su tiempo, fundamentalmente mediante su búsqueda constante de un principio válido para la inferencia de leyes generales tras los pasos de Hume. ¿Qué tal esta megalomanía que después cambió completamente con Popper? O sea, ahorita estamos unos pasos antes, decía también Sophie, ¿no? Estamos pasos antes de Foucault. Estamos unos pasitos antes de Michel Foucault, en donde platicaba sobre el nacimiento de la clínica, en donde no había cosas
que fueran completamente como leyes, y estamos un paso antes de Popper. Entonces, en este momento, los científicos sí les gustaban las leyes. Quiero recordarles que estábamos muy pegados a Newton. Entonces, les gustaban estas leyes que eran infalibles, ¿no? ¿Qué piensas de esto de leyes infalibles en la práctica clínica, estimada Paloma? Digo, estimada, perdón, estimada, sí, Paloma, Mateo. Sí, yo creo que las leyes infalibles son muy útiles en ciencias básicas y exactas como la filosofía, pero ni siquiera ahí son como, dije filosofía, no, perdón, física, pero ni siquiera ahí son como... Y en física quisiste decir solamente matemáticas y geometría. Claro, o sea, todo porque se todas las reduce demás a no. lo teórico, ¿no? O sea, cuando quieres ser muy, muy rígido, o sea, en lo único que se aplica es en lo teórico. O sea, Yo disierno contigo porque yo manejo hoy un coche que tiene una base científica súper fuerte, que tiene una base geométrica extraordinaria y que funciona muy bien. Tú tienes incluso veo hoy un reloj inteligente en tu mano. A ver, ¿puedo ver? Y ese no falla. Ese es muy, muy certero, ¿no? Entonces, sí hay cuestiones que son muy certeras, pero cuando estamos pensando en las cuestiones biológicas, ahí es donde creo que hay estos asegúnes. Sobre todo cuando estamos pensando en las cuestiones biológicas y sociales, Paloma. Sí, pues, o sea, es muy, o sea, se tiene como que ir evolucionando. Y es que, o sea, no se puede ser determinante, o sea, decir esto sí o no, o sea, el mundo va cambiando, las sociedades van cambiando, el conocimiento hace que pues todos los principios se vayan cuestionando y es parte de ir generando conocimiento y aprendiendo de ello. Entonces, bueno, solamente cabe mencionar que este era un pasito antes de lo que iba a venir después con los métodos hipotéticos. Pero bueno, sigamos un poquito y pidámosle al que se haya quedado aquí, que es, nos quedamos con el doctor Jacome, por favor. Jacome, venga, en su papel como economista. Sí. Sí, podrías leer aquí si quieres la diapo. Sí, hizo un papel como economista, fue considerado históricamente como un representante tardío de la escuela clásica inglesa. Algunos autores posteriores, como Marx, discutieron dicha afiliación y destacaron su alejamiento de la noción del valor trabajo. Su obra principal en el campo de la economía política apareció en 1848 bajo el título Principles Economic, Principios de Economía y Política, en los que cabe distinguir tres partes diferenciadas. Y aquí agregar un poquito algo de lo que no se comentó en el chisme, como usted comentaba, es que todos sus trabajos pudieron haber ayudado a fomentar el pensamiento filosófico que este personaje tuvo, el haber estado en la política, el haber estado en partes, en esta parte cultural por parte del gobierno de Estados Unidos, pues lo llevó a tener como en esa época mayor conocimiento de las cosas. Oye, ¿y qué te parece ahora este funcionamiento que tienen los médicos o los tomadores de decisiones de salud pública con la economía y con el trabajo y con la salud y la seguridad? ¿Qué piensas de estos nuevos políticos que necesitamos? Que necesitamos un político que sepa de muchas cosas, porque un político que solamente conozca de ciencia podría tomar malas decisiones Claro. en la práctica clínica. De hecho, fue un tema que tocamos cuando vimos el tema de ya se me olvidó el nombre de la doctora. Cuando vimos el tema de salud pública, que efectivamente hoy en día una persona no puede tomar decisiones públicas si no tiene obviamente el conocimiento público, pero sí necesita del economista, necesita del científico, necesita del político, necesita del administrador precisamente para hacerlo. Entonces, más que nada, hoy necesitas de un equipo para tomar buenas decisiones,
porque una sola persona seguramente, no porque no se tenga el conocimiento o no tengamos la capacidad o el IQ para hacerlo, pero a veces esto necesitamos como de otras perspectivas. Al final, lo que comentaba hace ratito, la biología y lo social tiene muchas aristas. No es AB o ABC. Se puede saltar de la A a la Z y puede ser algo totalmente normal. Entonces, por eso se necesita el equipo multidisciplinario para tomar estas decisiones. Sí, y eso lo pensamos hasta en los hospitales, ¿no? Eso lo pensamos en Claro. las universidades, eso lo pensamos en muchos aspectos en donde estos aspectos filosóficos y estos aspectos de las escuelas filosóficas empiezan a tener un boom, ¿no? Empiezan a tener este desenlace donde decimos, el médico no puede solamente ser médico, el médico tiene que tener estos aspectos culturales, estos aspectos en donde no se puede abstraer de la economía, ¿no? Entonces, no sé qué piensas, estimada Fer Aróstico, sobre este aspecto de cómo un médico no puede alejarse de los valores, de la economía, del valor trabajo que se está pensando, de los principios éticos de utilitarismo. ¿Podrías poner algún ejemplo de esto que estoy platicando, Fer? Pues sí, yo creo que es de suma importancia que como médicos también nos involucremos en todos los ámbitos, como dicen, en la economía, en lo ético, porque al final de cuentas estamos involucrados, o sea, lo necesitamos saber sobre salario, sobre impuestos, o sea, al final de cuentas, además de médicos, también estamos en una sociedad en donde todo nos afecta dentro de un hospital, aunque sea de forma privada, también nos afecta. Necesitamos pagar sueldos, pagar impuestos, pagar por todo. Entonces es muy importante como combinar todos estos ámbitos, tanto en la parte económica, en la parte histórica, en la parte ética, porque al final también el día a día estamos trabajando con pacientes. Entonces, es muy importante desde mi punto de vista tener como esas bases de la ética, tener todo el conocimiento de lo económico desde sus bases, como lo estamos viendo ahorita con MIL, y porque en realidad es lo que ocupamos en la mente. Buenísimo. Bueno, después viene este gráfico sobre donde habla sobre la formación de los salarios. Ese está muy complejo. Entonces yo quisiera saber quién hizo esta diapositiva para que nos les pudiera explicar un poquito mejor. Yo puse ese diagrama. Venga, Sofía. En donde hablamos sobre la cantidad de productos que existen y el precio que se le otorga. Entonces habla de la relación que hay entre la oferta y la demanda, en donde, por ejemplo, si tengo 5 manzanas y 5 personas quieren las manzanas, puedo dar una manzana acá a $1. Pero si tengo 5 manzanas y 50 personas quieren manzanas, entonces yo puedo subir el precio de la manzana porque tengo alta demanda. Pero bueno, la cosa es mucho más complicada que eso por cuando ya se inserta en el mercado, porque el precio no va a ser siempre proporcional, así directamente proporcional más bien inversamente proporcional a la cantidad. No es porque yo tenga más cantidad que voy a disminuir el precio, porque pues los precios del mercado están relacionados con muchas otras cosas. Lo podemos ver, por ejemplo, con la gasolina, lo podemos ver con la ropa, pero John Stuart Mill lo que decía es que se va a llegar a un equilibrio, o sea, en una primera instancia se va a llegar a un equilibrio, en donde se va a mantener el precio del producto en estándar, en donde vamos a encontrar que las tortillas van a ir creciendo paulatinamente. El precio de las tortillas va a crecer paulatinamente según sea pedido por el consumidor. Pero Buenísimo. bueno, esto es así como a nivel muy sencillo, muy somero. David. Sí, bueno, aquí fue donde entre sus análisis que hizo Mill es donde vio el proceso de formación de los salarios.
en donde, bueno, algo así que comentaba Sofi, en donde él le dio el valor de los bienes basándose en la utilidad y la relación real del intercambio. Y también después expuso la idea del estancamiento de lo que es el capitalismo por la reducción progresiva de estos beneficios. Y bueno, fue cuando propuso diversas medidas para mejorar la distribución de los ingresos en la sociedad. Buenísimo. Caro, ¿ya estás con nosotros? No. Sí, aquí estoy. Sí, Caro, ¿qué piensas con respecto a esta curva, pero ahora aterrizado a la práctica clínica, a este mundo? ¿Tú tienes práctica clínica privada? Sí. Sí, ahora estos conceptos que estamos viendo sobre la práctica clínica privada y después este concepto en términos de la práctica, de la práctica institucional. ¿Podrías intentar bajar este conocimiento de los precios del mercado que nos dijo Sophie, de lo que nos dijo David Islas, ahora médicos? Pues, bueno, yo me iba a ir a lo de los medicamentos porque se me hizo más fácil. Ok, porque, por medicamentos. ejemplo, o sea, creo que hoy en día si hay un excedente de consumidores, o sea, me refiero que incluso, por ejemplo, es hasta el hecho de que antes no había tantos médicos y por eso a un médico le iba muy bien porque tenía mucha consulta. Y hoy, año con año, salen no sé cuántos cardiólogos, no sé cuántos neurólogos, oncólogos, de todo, y eventualmente eso hace que haya más bien un excedente de productores, en el aspecto de que hay muchos doctores, pero centralizados en cierta ciudad, porque en ciertas zonas sigue sin haber el personal adecuado. O sea, ese es el problema que yo veo en México, o sea, que todos los doctores estamos en ciertas ciudades y muchas ciudades no disponen realmente de la cantidad de médicos que tendrían que tener adecuadamente para su cuidado. En cuanto al excedente de consumidores, sí hay mucha diferencia porque sí hay excedente de consumidores, pero es en relación, por ejemplo, la mayoría a personas que, por ejemplo, el 90% de la población mexicana no tiene un seguro de gastos médicos mayores y que dependen meramente de la institución pública. Al haber en la institución pública, me refiero a más 2 turnos y 3 consultorios, no importa cuántos médicos haya porque no puedes meter más gente. O sea, me refiero que puedes meter 25, 30, los ves en 2 minutos que hace que pues ni los puedas ver bien y eventualmente pues nada más es para que cumplir con las cifras de que la demora en la primera consulta a lo mejor sea 3 o 4 meses. Pero, o sea, lo que yo voy es un excedente de consumidores en la parte pública de la salud. Obviamente un equilibrio sería que tuviéramos un mejor sistema de salud, que incluso, pues por eso hasta, no sé, en las estadísticas en ONCO no nos funcionan muy bien, porque hay IMSS, hay ISSSTE, hay ICEMIM, hay Pemex, hay los generales, o sea, los del departamento, o sea, realmente todo está fraccionado como sistemas de salud y por eso no tenemos bien la conciencia de saber cuál es la cantidad exacta que tenemos en relación de productores y de consumidores, porque pues nada más me refiero que las clínicas dicen que se dieron tantas consultas al mes o tantas consultas al año, pero lo que realmente importa es cuántos retrasos o gente incluso no llega a darse la consulta. Entonces, a fin de cuentas, yo sí creo que está la curva tanto de oferta como de demanda está, no sé, o sea, porque a fin de cuentas yo creo que sí hay médicos, pero eventualmente igual todos sabemos que a lo mejor no de todas las escuelas salen con el mismo nivel académico y el punto es que en cuanto a la oferta, a lo mejor no sé, en ciertas ciudades ya vemos muchos doctores y hay otras zonas en las que se pudieran desarrollar más, pero lamentablemente, pues ahora sí que, no sé, seguimos centralizando todo en una zona, porque por ejemplo, ¿para qué mandas radiooncólogos a cierto estado de la República si no hay un equipo de radioterapia? O sea, no tiene si no hay caso que él esté ahí. ¿no? O sea, no puedes mandarlos allá si no hay consumidores. Bueno, a mí me parece que esta curva, a mí, mi posición, es que esta curva sí rige a lo que pasa en la medicina. Entonces, como que tenemos precios en donde se van más o menos equilibrando dependiendo del lugar donde estén tus consumidores. Entonces, aquí lo que sucede es que hay
hay de consumidores a consumidores, hay distintos tipos de consumidores. Hay consumidores, como tú dices, privados, hay consumidores que son particulares, pero esto hace que tengamos ese equilibrio. A mí me parece que sí tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros como médicos. Pero sigamos adelante, ¿no? Sigamos adelante en esta segunda parte, en donde Marta, ¿podrías ayudarnos a leer esta segunda parte, si fueras tan amable? Sí, también se ocupó de cuestiones de estática y dinámica y expuso su idea de una evolución hacia el estancamiento de la totalidad del sistema capitalista a causa de una tendencia irreversible a la reducción de los beneficios, concepto que sería recuperado por Marx. Pues esto es como básicamente considero que es lo que está sucediendo tal vez en algunos países del mundo en este momento, en donde toda esta tendencia capitalista que muchos países tienen, principalmente occidentales, tienden a tener una reducción en los beneficios y no solamente en la cuestión, yo diría como en la cuestión como economista, sino como también en la cuestión social. Yo lo veo, por ejemplo, mucho en el mejor ejemplo de un sistema capitalista que es Estados Unidos, en donde ahorita con los múltiples problemas sociales que tiene, pues está teniendo una reducción significante de los beneficios de tener la libertad de comprar pistolas y tener la libertad de hacer eh, lo que ellos quieran, casi, casi, tiene una reducción y tiende a tener una reducción muy grande de los beneficios. Y yo creo que es un muy buen ejemplo lo que está viviendo ahorita un país como Estados Unidos. A mí me parece que otro buen ejemplo es Canadá. O sea, por ejemplo, Canadá que no tiene o que tiene un servicio privado muy pequeñito, hace que haya una reducción de la libertad de escoger cuál es mi médico, cuándo puedo ir al médico en el momento que yo quisiera, ¿no? Entonces, a mí me parece que también hay esa reducción en esos beneficios, ¿no? Pensando que quiere uno llegar a tener esta seguridad social completamente amplia, pero se reduce finalmente esos ejercicios. Sin embargo, vean ustedes cómo también, por ejemplo, aquí en México había dos aristas, ¿no? La arista de la práctica privada y la arista de la práctica pública. En la práctica pública, tú tenías que seguir los lineamientos, las guías de práctica clínica, etcétera, etcétera. Y en la práctica privada podrían hacer lo que se quisiera, ¿no? Se podían utilizar tratamientos no comprobados o tratamientos con poco seguimiento, con poco material científico. Y poco a poco se han ido homogeneizando esos dos asuntos. Homogeneizando quiere decir que ahora los hospitales privados empiezan a seguir la Joint Commission como en Estados Unidos, empiezan a seguir estas particularidades. Sí, José Antonio. Yo difiero un poquito con usted ahí, doctor. Yo creo que pasó al revés. La historia de la medicina en México empezó con el tema privado y empezaron a copiar, obviamente, pues las prácticas principalmente de Estados Unidos y un poquito las europeas. Y lo que hizo fue que para poder regular a todos estos médicos en algún momento empiezan a aparecer guías y empiezan a aparecer políticas, porque efectivamente el médico privado se guiaba por lo que decía Estados Unidos o lo que decían las prácticas europeas, más Estados Unidos que las europeas. Y eso te lleva a hacer las guías que hoy tenemos y te lleva a una política interna. Pensando en la medicina pública, aparecen los hospitales públicos y la única manera de regular a estos personajes públicos para que no siguieran terminando con el tema del recurso económico, pues era ponerles estas guías. Entonces yo creo que aquí el tema es, sí, se aprendió mucho de la privada nos dejó mucho y el tema es que para no acabarnos con los recursos tenías que regularlo, no al revés, doctor. Sí, quizás tú lo quieres decir es que tienes la camiseta muy puesta del ABC,
pero yo te quería decir que, No, doctor, yo me la formé práctica, en IMSS, Joco mayor, y todos estos hospitales de batalla, ahí estuve. No soy ABC 100%, doctor. Sí me sí, lo que formé yo te quiero en decir es que hospitales públicos. lo que yo te quiero decir es que más o menos el 90% de la actividad privada se hace en los consultorios de farmacias. No se hace en grandes hospitales, sino que se lleva a cabo en consultorios pequeños, en consultorios que son poco regulados. Y entonces esos consultorios poco regulados, no hospitales, o sea, no te quiero decir hospitales, sino más bien estos lugares donde el médico solito tomaba las decisiones, en donde el médico por sí solo decidía dar un Pero, u otro. perdón que lo interrumpa, pero es exactamente lo que le estoy comentando. El histórico de la medicina en México nos lleva a que el único que estudiaba medicina era un hijo de algún hacendado o de alguien que tenía las posibilidades económicas para hacerlo. Y estudiaba no por el dinero, porque el dinero ya lo tenía, estudiaba por el hecho de querer ser médico. Y estos médicos lo que hacían es irse a trabajar en las épocas o en las etapas rurales, a donde no había nada público, era todo privado. Y este médico de rural o este médico privado, como bien lo dice de estos consultorios, pues efectivamente en algún momento se tuvo que regular porque no podía ir por su casa haciéndose rico y mucho menos dañando a más gente. Entonces se empezó a regular y es por eso que aparecen las políticas públicas para regular todo el concepto de la medicina pública, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasó? Sí, seguramente uno de los errores muy grandes, y espero que esto no lo escuche el doctor Simi, fue dejar que personajes como el doctor Simi, que tiene el poder adquisitivo, abre estas farmacias y estos consultorios sin ninguna regulación, porque al final nuestra regulación es tan pobre y tan fácil de romper y de corromper, que pues el que tiene esta visión de abogado o legal sabe cómo corromperla sin llegar a una cárcel o sin llegar a un problema jurídico o legal. Entonces, yo creo que ese es el concepto, que nuestras legislaciones están tan pobres en cuanto al concepto o a la madurez, que permite que cualquier persona con el colmillo largo y retorcido haga lo que se está haciendo. Ok, bueno, nos estamos desviando un poquito, pero bueno, regresando al mundo ya no del doctor Simi, sino regresando a esta tercera parte, Paloma, ¿podrías leer esta tercera parte del pensamiento de Mill sobre las reformas? Sí, tercera parte. Es la que mejor refleja su talante reformista y trata de las medidas necesarias para favorecer una más justa distribución de la renta, entre las que Mill propuso la limitación de la herencia, la cooperación obrera e interterritorial y la promoción de la pequeña propiedad campesina. ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí nos volvimos de la 4T, nos volvimos socialistas, ya nos volvimos amigos de Marx, en donde tendríamos que tener un equilibrio que estaba diciendo el doctor Jacome. José Antonio nos dice, ya se volvió loco el doctor Simi y puso farmacias como si fueran Oxxos, ¿no? Y entonces se convierte, llega a tal grado que hay que tomar medidas necesarias. ¿Tú qué piensas al respecto de este loco reformista que quiere poner medidas necesarias para que no todos los médicos hagan lo que se les venga en gana y hay que limitar los precios de las consultas y hacer cooperaciones entre los trabajadores, poner hospitales entre todo el territorio, porque nos decía Caro Blanco que solamente había médicos aquí en el Distrito Federal? Sí es cierto, en la Ciudad de México es cierto que están muy localizados, y cómo tenemos que promocionar la pequeña propiedad campesina, es decir, promocionar a los médicos que vayan a todos los rincones del país. ¿Qué opinas? Está difícil la pregunta, porque México está dividido entre los que dicen, le quitamos las armas al doctor Simi, o le damos más armas al presidente y traemos médicos cubanos. ¿Qué piensas tú, Pau? Mira, yo tengo pensamientos encontrados, sentimientos encontrados, porque
Acuérdate que tienes que desigualdad. hacerlo con respecto al pensamiento de John Stuart Mill, ¿no? Entonces, intenta abstraer esto que hace este talante reformista de John Stuart Mill y para darnos tu respuesta, porque ahorita, claro que tú puedes tener una acción y decir, sabes que a mí me cae regorda la 4T como mi esposa, que dice, cualquier cosa que diga la 4T no, sino en este talante reformista para intentar hacer esta tendencia irreversible de la reducción de los beneficios. Mira, yo creo que las desigualdades sociales son así como el origen de todos los males. Entonces, no estoy segura si me encanta la idea de que existan estas, por ejemplo, las farmacias con médicos SIMI, pero tampoco sé si me gustaría más que de plano no hubiera estas farmacias y una gran parte de la población se quedara sin el acceso, ¿no? El utilitarismo, ¿no? Aquí sería tal cual el utilitarismo. O sea, ¿qué prefiero? Prefiero atender a esta gran población, aunque sea de muy mala calidad, ¿no? O prefiero, muy bien. Entonces, pues yo creo que no se tiene que ser, o sea, no determinante blanco o negro, ¿no? Yo creo que tiene sus puntos buenos el hecho de que existan farmacias y médicos en estas farmacias. Probablemente no es lo ideal que no haya como una regulación. Yo creo que se podría trabajar ahí como en encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, porque definitivamente va a haber gente que no va a tener acceso a menos que sea a partir de estos establecimientos. Y aquí hay que tomar en cuenta, me encanta cómo piensa, porque es que la población y la sociedad es como lo importante. Y yo creo que eso se debe retomar. Aquí lo importante no es el médico, no es que tanto esté preparado, o sea, sí es importante, ¿no? Pero pues también, o sea, la población. Muy bien, entonces esta parte reformista de favorecer una más justa distribución de la atención resulta muy interesante. Ricardo. Pues llevándolo a México y sobre todo con lo que está pasando, sobre todo con lo que está pasando ahorita, que se ofertaron 10,000 plazas y solamente se tomaron 4,000, me parece muy erróneo culpar a los médicos de no querer ir a trabajar a las zonas rurales cuando no he conocido una sola persona que haya hecho servicio social en Sinaloa o en otros estados, en Chihuahua también en su momento, donde no hayan tenido amenazas o encuentros cercanos con crimen organizado. Entonces, creo que suena muy bonito todo lo que dice Mills y está muy padre tratar de aplicarlo a México, pero mientras no exista un Estado de Derecho, creo que es absolutamente imposible seguir pensando que los médicos especialistas se van a querer ir a zonas donde tal vez te secuestren a ti o a tu familia o a tus hijos. O sea, creo que México, antes de estar pensando en lo bonito que sería distribuir a los médicos en el país, mejor habría que ver que el crimen organizado no amenazara a los médicos. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí se pueden tomar los recursos que se tengan disponibles, por ejemplo, los médicos de farmacia, y trabajar también en ellos, pues para que, o sea, si identifico algo que debo mandar o que más bien el paciente debe ser visto por un especialista, etcétera, mandarlo, ¿no? O sea, ver ahí también cómo se puede trabajar esta parte de tomar los recursos que ya tengo en el lugar y hacerlos trabajar para beneficiar al paciente, y a lo mejor pues lo tengo que mover, ok, pero pues se tiene que mover el paciente y no se tiene que mover toda la red médica a un lugar que pues probablemente se utilice una vez al año. Les voy a platicar lo que pasa en las unidades de neonatología de Canadá. En las unidades de neonatología de Canadá, lo que dijeron es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar como John Stuart Mill, en donde tenemos que favorecer el desarrollo de hospitales en las pequeñas propiedades campesinas alejadas del bullicio y la falsa sociedad, o lo que invirtieron ellos fueron en helicópteros. Entonces, lo que hacen ellos es que cuando tienen un problema en una de las comunidades, tienen un sistema de helicópteros que van corriendo los helicópteros y llegan y tienen unos sistemas de traslado entre las distintas provincias de Canadá. Esa circunstancia lo que hizo fue que cambia el concepto de John Stuart Mill de hablar de la cooperación obrera interterritorial
¿Qué es lo que está hablando Ricardo? Ricardo quiere decir, lo que necesitamos es que se garantice una cooperación obrera, se garantice que la seguridad de estos médicos en los lugares a donde van a ir. O la otra opción es la que dice Paloma. La que dice Paloma es, mejor ya tenemos este desarrollo de estos centros médicos en distintos lugares y entonces ahora corramos con los pacientes. Lo que dice John Stuart Mill es lo que quiere Ricardo García. Ricardo García dice, necesitamos que en cada una de las comunidades haya un desarrollo lo suficientemente fuerte debido a que no hay estas medidas de las herencias en donde hay una persona que tiene 3, 4 casas y se la hereda a sus nietos y empiezan a ser cada vez más millonarios versus esto que dice Paloma. Entonces, John Stuart Mill habla sobre el desarrollo de las comunidades como nos quiere Ricardo. Pero pasemos ahora a alguien que aquí nos quedó un poco antes, porque Comte, otro loquito, Comte, estuvo un poquito antes de John Stuart Mill, solo que en el libro que yo leí, primero estaba John Stuart Mill y luego Comte, entonces ya quedó medio retrasado, pero creo que podríamos seguirle. ¿Nos podrías contar un poco del chismito de la vida de Comte, estimada Caro? Perdón, Víctor, estimado Víctor. Perdón, no te había dado la palabra. Sí, bueno, Auguste Comte nació en Montpellier, Francia, y falleció en París. Y él fue el que propuso la teoría de la filosofía positiva que ya platicamos. Y realmente lo que hace él es como confrontar la parte del pensamiento científico con el desarrollo de las ideas. Y entonces no basta la idea, había que corroborar esa idea, que esa idea fuera cierta. No basta, y en esto platicamos otra vez de Bertrand Russell, que es más contemporáneo de Auguste Comte que el propio John Stuart Mill, ¿no? Entonces Comte decía, ¿cómo podíamos saber que la educación que estamos haciendo es correcta? Y la respuesta la tuvo Comte. La respuesta era, había que medir si estas sociedades con escuelas son mejores, ¿no? Entonces, en estas mediciones es algo que nos ha fallado, según lo que nos decía Jacome con las escuelas de medicina. Dice, no podemos garantizar de que todas las escuelas de medicina sean iguales y que den esta información de calidad, ¿no? Todavía seguimos en estos aspectos de dificultad en los aspectos positivistas y seguimos tomando decisiones sin medirlas. Y entonces, bueno, pues esto nos recuerda que estamos en el siglo del positivismo. Pero cuéntanos un poquito más, estimada Caro Blanco, del positivismo. Si no, David Islas. Sí, tienes el micrófono apagado. Pues, básicamente, bueno, es que no. La verdad es que no me acuerdo mucho de Comte, no leí mucho de él. Ajá. Marta, ¿tú sí leíste un poquito de Comte? Sí, o sea, básicamente Comte como que retoma la idea del positivismo, que es esto de comprobar todo para obtener el conocimiento y poder tenerlo como en algo como que es visible, palpable y demás. Entonces, él retoma esta idea que propuso en un inicio, que fue Saint-Simon, del positivismo, y la lleva hacia como el siglo XIX, en donde él estaba participando, bueno, en donde él vivió, y él también era una persona que desde una muy temprana edad decidió como abandonar, o sea, él ya no creía en Dios ni creía en el rey, entonces él como que separó mucho estas ideas de que las cosas se podrían como explicar a través de la religión y más bien tendrían que ser como comprobadas a través del positivismo, o como dice el positivismo, más bien. Buenísimo. Y entonces, en estos aspectos, Sofi, cambia todo, o sea, piensa ahora en este positivismo y compáralo con la medicina basada en evidencias. Positivismo, ciencia positiva contra medicina basada en evidencias. ¿Qué
¿Qué te parece? Justo creo que es súper importante el positivismo, incluso en la forma en la que actuamos y vivimos en el día de hoy. Algo que me parece muy importante de Auguste Comte es que fue un actor influyente para el gobierno mexicano. O sea, él, recuerdan que Porfirio Díaz estaba enamorado de los franceses y por eso nos trajo las Bellas Artes y construyó el Palacio de las Bellas Artes. Bueno, Porfirio Díaz leyó a Augusto Comte y trajo también esta idea. Hay una frase muy famosa de Auguste Comte que es orden y progreso, que justamente fue la misma idea que tuvo Porfirio Díaz para gobernar y para quedarse, ¿no? Entonces, la forma en la que los franceses estaban pensando en el siglo XIX fue de alta influencia en el gobierno, en el porfiriato. Y creo que tiene que ver hasta la forma en la que vivimos hoy, porque le damos sinónimo a la ciencia como verdad. Pensamos que si es algo comprobable científicamente, empíricamente, entonces eso es verdadero, dejando como toda la cuestión ajena a la ciencia como si fuese falso. Y acá, Auguste Comte, hay una diapositiva más adelante donde hablan de estas 3 etapas. Otra, que creo que sirve muy bien, otra, creo que es de las últimas, no, otra, que describe muy bien las 3 fases, es otra, de, creo que es la última de Auguste Comte, perdón. Okay. Esa es la mejor diapositiva para describir el pensamiento. Él escribió un libro que se llama El discurso del pensamiento positivo y habla de estas 3 etapas, la etapa teológica, metafísica y la contemporánea. Entonces dice que toda la historia de la ciencia y de la humanidad ha avanzado por estas 3 etapas. La etapa teológica, que es la primera, la más antigua, la más básica, le da sentido a los fenómenos a partir de las intervenciones sobrenaturales. Entonces, vemos a los griegos con su politeísmo, vemos a los aztecas con su politeísmo y después traemos a nosotros a la actualidad con nuestro monoteísmo. Pero le damos una explicación sobrenatural. Después viene la explicación metafísica, en donde pues vienen ya las cuestiones más avanzadas teóricamente, que se alejan un poco de la respuesta teológica, pero que siguen siendo no empíricas. Y ya luego la tercera etapa es la ciencia positiva, en donde todo se tiene que basar en la experiencia y en la inducción, en la probabilidad, en la estadística. Y entonces por eso es el fundamento de la medicina basada en evidencias, en donde si bien yo no he probado el medicamento con todos los pacientes del mundo, puedo extraer lo que un ensayo clínico ha hecho a mi realidad y entonces llevar ese medicamento a mis pacientes con cierta seguridad, con cierta idea de que eso es la verdad. Aunque bueno, pues si ya lo llevamos como a un pensamiento más filosófico, podríamos darnos cuenta de que eso no asegura que el ensayo clínico y la realidad del ensayo clínico sea la realidad que va a vivir mi paciente. Pero nos sirve como buen punto de inicio, ¿no? Sí, yo también creo que es un gran punto de inicio. Yo creo que es algo que hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando cuando estamos pensando en esta parte de la teoría del conocimiento, de la observación científica, de esta circunstancia que está aquí al lado sobre la observación, el cuestionamiento, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones, estamos hablando de positivismo plenamente, ¿no? O sea, de aspectos del positivismo en su máxima expresión. Sí es cierto que no todo puede ser explicado por estos fenómenos, por lo que sucede en la práctica clínica habitual. En la práctica clínica habitual sucede que no es nada más el medicamento, sino es tomárselo, es que esté disponible, es que son las interacciones que pudiera tener con el estómago, las reacciones adversas que pudiera tener. Sin embargo,
este discurso del sistema, del método científico, a mí me parece que es súper rescatable, ¿no? Y entonces por eso le vamos a pedir a Fer Aróstico que nos platique un poquito esta diapositiva, a ver si nos ayudas a leerla y a ver qué te suena a ti con respecto a tu práctica clínica habitual, Fer. Sí, bueno, positivismo de Comte. Mencionan aquí teoría del conocimiento, interpretación sobre el sentido de la historia, posición política ante la sociedad. El conocimiento lo es solo de datos verificables o hechos, esto es de fenómenos cuya regularidad puede ser contrastada al modo de, por ejemplo, una ley física o química. Todo conocimiento, además de cierto, indudable, exacto y sistemático, ha de ser útil. Aumento de la capacidad de control e intervención tecnológica sobre los fenómenos. ¿Qué Y tal? pues, ¿Qué tal, Fer? Entonces, aquí me gustaría que te centraras a los hechos, que son datos verificables, a lo cual le vamos a llamar cierto, y a otras cuestiones que pueden ser sueños, que pueden ser asegúnes, probabilidades. Y me gustaría que pudieras poner un ejemplo en la práctica clínica al respecto. Pues yo creo que se correlacionan mucho debido a que primero tenemos algo como, pues no sueños, sino algo que pensamos que podría ser posible y a partir de eso nos surge una pregunta de investigación. Y a partir de esa pregunta de investigación de decir, a ver, esto es posible, ¿es posible que se cure el cáncer si damos esto contra tales células? Entonces una vez teniendo nuestra pregunta de investigación, entonces podemos desarrollar todo este método científico y como justamente está seleccionando, empezar con estos pasos que pues están totalmente bien descritos desde la observación, la pregunta, la hipótesis, experimentación, análisis y por último la conclusión o los resultados que surgieron de ese sueño, de esa pregunta, de eso que no es conocido y que a través del método científico lo vamos a probar. Y aquí tendremos que tenemos este aspecto en donde ya tengo esta parte que le llamo conocimiento y que proviene de los datos comprobables y verificables. Y tengo otras observaciones que no pueden estar a nivel de los conocimientos. Sin embargo, decía Sophie, híjole, sí, pero no todo responde a los experimentos. No todo responde a esta parte experimental. No todas las cosas pueden ser susceptibles de hacer experimentos. Hay muchas cosas que están en el territorio de las observaciones y en el territorio de los pensamientos filosóficos, en el territorio de las ideas, ¿no? Que sería el único aspecto que nosotros diríamos, híjole, este Comte era demasiado, no sé si podríamos decirlo, radical, como lo han sido algunos colegas en la época actual, ¿no? No sé qué piensen al respecto. Fer, Vic o Caro, no sé qué se les ocurra al respecto. Uy, pero bueno, seguimos adelante. Ay. ¿No? Y entonces, aquí vienen otras ocasiones que ejemplifican este mismo escenario, ¿no? Entonces, ahora lo que necesitamos ir es a este sujeto. El chismecito de los dos anteriores es que habían sido torturados de niños, casi, Comte había tenido una depresión mayor, que se había intentado suicidar en el Sena, y de repente llegamos a este nuevo sujeto. Este nuevo sujeto es Henri Poincaré. ¿Quién quisiera platicar un poquito de Henri Poincaré? Yo. Sí, Marta. Pues lo del chismecito es que él también es francés. Se dedicó mucho más a las matemáticas y a la filosofía. De hecho, tuvo como muchas aportaciones dentro de las matemáticas que se consideran como importantes también dentro de la geometría.
Su hermano fue ministro y presidente de la Tercera República Francesa, entonces viene de una familia pues influyente. Y lo importante de él es que tuvo una vida muy normal, o sea, estuvo casado, tuvo hijos, tuvo una vida muy feliz y muy tranquila, entonces no tuvo como sus traumas del pasado como los otros dos filósofos que acabamos de ver. Pues realmente estuvo como en muchos como puestos académicos importantes durante su vida y también recibió como múltiples premios en las escuelas francesas como de matemáticas y de teología, supongo. ¿Qué tal, O sea, un superdotado que además de todo era una persona muy de casa, que tenía sus hijos, que le hacía tanto a las matemáticas como a la geometría, ¿no? Entonces, Henri, la verdad, ay, aquí estamos enfrente de los inválidos, ¿no? Estamos llegando estamos en París, ¿no? Muy a gusto, en verano, en los inválidos, viendo la tumba de Henri Poincaré. Muy bien, cuéntanos un poquito más. ¿Quién tiene esta? Pues fue autor de 1500 artículos científicos, 30 monografías, presidente de congresos internacionales y de la Academia de Ciencias de París. También participó en varias teorías matemáticas junto con Einstein y Lorentz. La más importante es esta teoría de la relatividad restringida, que trabajó con ellos dos. Y pues sus obras fundamentales es la ciencia de la hipótesis y el método científico. ¡Wow! Sofi, ¿qué es lo que nos aportó Poincaré para estar aquí en la Academia de las Ciencias en París? Bueno, el pensamiento de Poincaré con respecto a la filosofía de la ciencia es que hay un mundo existente que es independiente del ser humano. Entonces, tiene sus fenómenos, tiene sus causas, sus efectos, pero todo es independiente del ser humano. Nosotros nada más estamos aquí habitando el mundo. Y lo que podemos hacer desde la ciencia son aproximaciones a este mundo existente independiente de nosotros. Ya me parece que esa es como la forma más completa de comprender el mundo, porque pues cuántos años tiene el ser humano existiendo en el planeta y en cuántos años nos vamos a ir. Y el universo va a seguir existiendo más allá de nosotros. Entonces, el método científico, los experimentos, la ciencia, las preguntas, solo son formas de acercarnos a esto que existe independiente. También como, pues ya regresando a Descartes, pues los sentidos nos engañan, los sentidos nada más son como aproximaciones a lo que existe en realidad. Y aquí también está como esto de la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica de Kant. Y es importante porque pues incluso Poincaré lo menciona como una gran deuda que tiene hacia el pensamiento de Kant. Entonces, Poincaré como que lo que hace es retomar a otros filósofos y ponerlo en palabras en un libro que justo se llama Filosofía de la Ciencia. Qué maravilla empezar a ver la evolución que se tiene, ¿no? Entonces, tenemos la evolución a Comte como este sujeto que habla de un positivismo en donde todo tiene que ser explicado con los fenómenos. Y después tenemos a John Stuart Mill, que como vimos, tiene estos pensamientos socialistas, megalómanos, en donde buscan una sociedad perfecta, pero que sabe que esa sociedad perfecta no va a existir o va a colapsar en el momento final. Y de repente llegamos a este punto medio de Poincaré, y Poincaré lo que resulta es alguien que dice, fíjense señores, que solamente vamos a obtener con el método científico un pedacito de la ciencia, un pedacito de la verdad que puede estar manipulado o puede estar modificado por muchas otras cuestiones que están al lado. Y entonces es aquí que intentar ese justo medio entre los aspectos de Comte, en donde la ciencia lo es todo, y el que dice,
tranquilos, que lo más probable es que es tan compleja la realidad que solamente vamos a poder obtener pedacitos diminutos de ella, ¿no? Entonces, lo increíble es que este señor, o es lo más increíble que a mí me ha pasado, es ver cómo no tuvo estas vidas agitadas, ¿no? Como los otros filósofos, ¿no? Intentos suicidas, intentar decir que no valía la pena nada, etcétera, etcétera, a tener una vida tranquilísima, casado una vez y después de eso, y después muere súper joven, en manos de los minotauros, en manos de los cirujanos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, amigos? Pero sí nos da esta parte de la filosofía de la ciencia, como bien nos había platicado Sophie, reconoce la deuda que tiene con su contemporáneo Emmanuel, ¿no? Y le valen gorro las cosas epistemológicas y busca más esta parte del método científico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto podernos darnos por bien servidos, ¿no? Y lo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Entonces, solamente me gustaría que tuviéramos unos 5 minutos como para reflexionar esta etapa del siglo XIX, ¿no? Entonces, en el siglo XIX podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar en específico de Poincaré como prácticamente el todopoderoso, pero también podríamos hablar de otros grandes científicos como Gauss, Carl Friedrich Gauss, en donde habla del orden matemático que se puede tener y de que todo tiende a la distribución normal, y sin duda el que yo creo que es uno de los máximos, que no vamos a mencionar, pero que también es un gran filósofo, que es Karl Pearson, ¿no? Entonces, solamente quisiéramos tener como que unos pequeños recordatorios finales de lo que les deja a ustedes este siglo XIX para su práctica clínica habitual. ¿Qué les deja a ustedes este pensamiento locochón de la ciencia para su práctica clínica habitual? ¿Quién quisiera comentarnos, hacernos como un resumen de todo lo que pasó hoy? Bueno, adelante. Adelante, David, después Lo José del Antonio. positivismo, creo que esto nos deja que las características básicas del positivismo va a defender que el conocimiento se obtiene en función de la experiencia, pero a partir de un método científico, y creo que es lo que aplicamos hoy en día. Ok, entonces positivismo sí. Entonces el positivismo se adquiere de la observación constante de un fenómeno, y una vez que yo tengo esa observación constante, yo tengo que ordenarla para poder hacer el experimento que habla Comte, o la observación específica que hablan muchos de los siguientes filósofos, ¿no? Entonces, sí es cierto, yo creo que tiene que ver con nuestra práctica clínica. Lo que hacemos nosotros es que cuando son chiquitos los niños y están en la facultad de medicina, los llevamos a que vean, a que se admiren, a que hagan disecciones, ¿no? Entonces estos niños muy chiquitos abran los ojos grandes para después decirles, ahora se tienen que convertir en científicos. Una vez que se convierten en científicos y hacen la maestría, ahora les decimos, sí, pero la ciencia no explica todo, ¿no? Entonces todo eso fue en un siglo, José Antonio Jacome. Todo eso fue en el gran siglo de las luces, ¿no? Yo lo que quería agregar, y efectivamente lo que dice el doctor David, el positivismo es como la base del método científico, pero también en la historia de la medicina algo que sí ha dejado es mucho para la práctica que hoy tenemos, no como la historia mundial, que escuchamos, el que no aprende de la historia vuelve a repetir el mismo error. En medicina creo que sí se ha logrado que muchos de los errores que se cometieron en el pasado hoy han sido clave para no volverlos a cometer. Bueno, algunos sí se siguen cometiendo, pero sí, efectivamente el positivismo es la base del método científico y de lo que hoy tenemos, en resumidas cuentas, ¿no? Sí, yo creo que el positivismo es consecuencia de todo lo que se había vivido. Uno de los seguidores de Comte se llamó Ronald Fisher, y Ronald Fisher decía que para que un conocimiento se pudiera aplicar en la práctica clínica debería tener un experimento. Curioso,
porque él muere porque no había experimentos con tabaquismo. No se podía experimentar con tabaquismo, ¿no? El experimento de fuma o versus no fuma no existía y entonces él decía que el tabaquismo no era cierto y Fisher muere de cáncer, de cáncer pulmonar y muere en un viaje hacia, Australia en un congreso. Entonces, a partir de ahí, cambia todo el pensamiento hacia Poincaré, en donde lo que decimos es, ya tenemos estudios que son observacionales, bien realizados, que nos van a dar un pedazo del conocimiento. Tenemos otros estudios que pudieran ser transversales, otros estudios que pudieran ser experimentales para poder darnos un panorama general. Pero aún así, en ese panorama general hay muchas cosas sociales que tienen que ver con la atención médica y que no solamente tienen que ver con los aspectos positivistas de la información. No es nada más el experimento, no es nada más el conocimiento científico. La práctica clínica es mucho más allá de esta práctica de positivismo, por lo cual yo voto porque el día de hoy haya ganado Poincaré como el que nos deja, el que nos pone los puntos sobre las íes en el positivismo. Entonces, no sé si alguien quiere dar un mensaje final, si todos estén a gusto. Y bueno, entonces nos quedan 4 clases similares en donde les voy a estar preguntando a cada uno de ustedes con mi lista, en donde todos tendríamos que estar compartiendo el conocimiento para ver puntos de vista, para hablar de puntos de vista, ¿no? O sea, lo que queremos en esta clase es que cada vez que ustedes lean, nos compartan ese pedacito, ese punto de vista que les dio, ese punto de vista que los dejó para seguir llegando a buen término. Hagan su tarea. La tarea va a ser juntarse en un Zoom o juntarse en 20 minutos y decir cómo se van a, ¿no? Cómo van a trabajar en equipo. Yo les quiero decir que el trabajo en equipo es lo más difícil que hay. Es una de las cuestiones más difíciles que hay porque de repente estamos muy ocupados, de repente así, ay, es que no tengo tiempo, yo te mando, tú me mandas, tú, yo tengo 10 pacientes, no tengo vida, ya, mi hijo, ya no quiero vivir, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que el compartir el conocimiento va a hacer que explotemos estas posibilidades. Nosotros solos es muy difícil que lleguemos a estas conclusiones, ¿no? Entonces, recuerden lo que dijo William Blake, y entonces lo que dice William Blake es que cuando trabajamos juntos, no nos podemos ver en un espejo nosotros solitos, necesitamos vernos en otras personas, y vernos en otras personas, compartir estos conocimientos, es lo que nos va a ayudar a poder entender y decir qué es lo que extraigo de estos pensadores, como dice José Antonio Jácome, que me va a permitir no volver a cometer los mismos errores, no volver a caer en Comte tan tajante de positivismo y no volver a regresar al nivel de evidencia 1A para poder hacer recomendaciones de los medicamentos, ¿no? Que créeme, José Antonio Jácome, que volvimos a caer en los mismos errores. Tú dices, ya no caímos en los mismos errores. Sí, volvimos a caer en los mismos errores. Volvimos a creer en los metaanálisis, volvimos a creer en los ensayos clínicos aleatorizados 1A y cerramos las puertas a los estudios observacionales. Entonces, hay que debemos de seguir reflexionando en esta construcción del pensamiento. Pero bueno, ya son las 9 en punto y gracias a todos, ¿no? De regreso a sus actividades normales, ni modo, basta de pensar en filosofía. Sofi, bravo, Marta, padrísimo, increíble. Y nos vemos para la próxima clase. Hagan un buen trabajo. Recuerden que es de 1 hora para que no se extiendan demasiado en las diapos, sino piensen qué podría ser lo más importante que pudiera ayudarnos a nosotros como médicos. No tanto en este almacenamiento de conocimientos, sino cómo nos podría ayudar en nuestro pensamiento, cómo podría, cuál es el aporte. Sí, Fer, mucho gusto. Paloma, muchísimo gusto. Nos vemos. Igual, saludos. Caro, saludos. Nos vemos. Bye, bye. Bye.